Queridos amigos, estamos compartiendo un día del Señor más, un regalo de la vida, y lo estamos haciendo caminando juntos en esta liturgia y en este tiempo que, como también lo venimos compartiendo en las últimas semanas, es el tiempo de lo cotidiano, es el tiempo del ordinario, es el tiempo que la liturgia denomina durante el año. Un tiempo que no celebra nada en particular, pero que al mismo tiempo quiere iluminar y celebrar eso de todos los días. Eso que llega a nosotros como una especie de transmisión y de cadena. Hace poquito, en la liturgia de la semana, se nos compartía aquel evangelio donde Jesús enseñaba el Padre Nuestro. Y había tenido la oportunidad de descubrir un pequeño hilo, como una especie de pequeña historia que me parecía lindo compartirla con ustedes. Mi madre me enseñó a rezar. A ella la suya, a mi abuela un aya, al aya su primo marino con una imagen de San Cristóbal. Al marino aprendió a rezar en una galerna aferrado a una tabla. Le enseñó el capitán, que al final se ahogó en otro naufragio. Al capitán le había enseñado un cura. Al cura su tía devota, a la tía una monja, a la monja un soldado. El soldado aprendió con un libro. El libro lo escribió un profesor. Al profesor le enseñó su padre. Y así hacia atrás, en la escala de los siglos, testigos y más testigos, dándose el relevo, compartiendo el tesoro, hasta llegar a un pescador que una tarde le pidió a su maestro: Señor, enséñanos a orar. Todo esto nos marca cómo la fe es una transmisión absolutamente de detalle, de sutileza, cómo es algo que viene y nos aporta humanidad. Nos aporta humanidad en este preciso momento donde toda la humanidad, que venimos saliendo de una pandemia, pero también venimos viendo situaciones que nos hacen ver que todo lo que muchas veces les he compartido, a veces los productos culturales, ¿no? Los productos culturales, las series, las películas, los libros que forman parte de una época, es como que la cultura es como la caja de resonancia de lo que está pasando, ¿no? Y así como en otro momento las utopías, esto es la construcción de cosas o de ideas, de sueños maravillosos o de proyectos, forjaban y alimentaban el corazón, hoy quizá lo que está más presente es lo que se llama la distopía. Hay un montón de series que hablan de futuros distópicos, esto es, de futuros apocalípticos, terribles. Y uno ve en esas series, con un relato, con un montón de cosas, como postales de lo que vemos todos los días. Una anécdota personal, hace muchos años, por una situación de un congreso, me tocó estar en 2 ciudades de Europa. La primera fue Londres, una sociedad multicultural en la cual uno pasaba y veía cosas raras, gente con turbante, los hindúes, la gente que de alguna manera había sido de las colonias, que hoy ya estaba totalmente integrada y que se compartía. Y después me tocó estar en un encuentro en la ciudad de París.
¿Recuerdan hace esto, no sé si fue hace más de 10 años, que hubo una gran quema de autos, una gran violencia desatada en todo París? Y eso, yo estaba viviendo en la ciudad universitaria y iba al lugar donde me tocaba en el metro y caminaba, todo, eso uno lo veía. Uno veía en la calle la tensión, en el subte veía cómo la gente de color o de una cultura de otra se iba como alejando, las miradas. Uno veía que ahí pasaba algo. Ciertamente pasaron los años y las cosas vuelven. La muerte de un joven de 17 años fue como la mecha que encendió de vuelta un montón de cosas. Bueno, todo eso, ni hablar del flagelo de la pobreza, de la droga, de la enfermedad, como lo hemos vivido a lo largo de la pandemia. Bueno, pero todas esas cosas, primero que no son nuevas, y segundo, que nos ponen a cada uno de nosotros en un lugar particular, que es el lugar de ver por dónde está pasando Jesús en medio de todo esto. En ese pequeño relato que recién les hice, ustedes habrán notado que el autor fue hilvanando no solo distintas personas, sino distintas circunstancias. Ese capitán que se hundió en un naufragio y el otro. Entonces hay un montón de cosas que van pasando, pero lo que sí deja claro el relato es que todos ellos rezaron y todos ellos aprendieron a rezar y compartieron con otro ese aprendizaje, ese aprendizaje. Nosotros cada vez que nos reunimos es bueno recordar una hermosísima palabra de San Pablo. Yo siempre le digo a los chicos de catequesis que San Pablo es lo más parecido a nosotros como creyentes, porque San Pablo no vio a Jesús, no compartió como San Pedro, como San Mateo, como San Juan, no compartió con Jesús, no lo vio a Jesús compartiendo. San Pablo creyó en Jesús, se le apareció Jesús en su corazón, en su vida, pero él creyó. Y San Pablo precisamente dice, lo que yo recibí y a su vez les transmito es lo siguiente. Y ahí hace como un pequeño relato de la misa, de la misa. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque otra de las cosas, otra de las características que aparece en todas estas series, en todas estas películas de futuro distópico, es que en ninguna aparece la fe. En ninguna. En ninguna. Pero ninguna fe, no estoy diciendo la fe católica, ni la fe judía, ni la fe musulmana, no aparece nada. Es como que si a ese mundo, después de un problema, después de guerras nucleares, después de catástrofes totales, de un hongo que le come la cabeza a la gente, después de todo eso, es como que la fe no está más. Como que eso, hubo un momento que se cortó. Que se cortó. Entonces, desde ahí, hoy, esta primera lectura del Evangelio y de la primera lectura del Libro de los Reyes es una historia hermosísima. Vieron que hay un matrimonio que es grande y dice que pasaba permanentemente, ¿no? Esta gente era grande, no tenía hijos, y eso en la literatura y en la teología bíblica quiere decir que no tiene futuro, no solo en la teología bíblica, a veces en la propia vida, ¿no? Cuando uno no tiene sucesión, ya sea desde la carne, desde el corazón, desde un proyecto, desde algo, es como que el futuro no existe. Y esta mujer, que ya no tenía futuro, le dio
y quiso que el otro que pasaba tuviera un lugar. Descubrió que esa presencia del otro era una presencia que podía dar lugar a algo. Y ese gesto que ella hace, haciéndole como una piecita, construyéndole un lugar para que el otro no solo pasara, sino que se quedara, que estuviera un tiempo con ellos, hace que se le diga que al año siguiente iba a haber una criatura en sus brazos. Es como que esa generosidad Dios no solo la asumió, sino que la devolvió con creces, se la devolvió con vida. Y tal vez ese es el gran camino que todos tenemos, un camino posible, un camino desde lo chiquito y lo concreto, porque desde ahí es como que la historia se va reconstruyendo. Desde ahí la historia se va haciendo posible, nuestra propia historia. 3000 años de fe pueden resumirse en esa primera historia que les narraba, en un puñado de personas pidiéndole a su maestro: enséñanos a rezar, enséñanos a orar. Y pareciera que eso tuvo efecto, porque después de 3000 años nosotros lo seguimos haciendo. Entonces será bueno pedirle a Dios en este contexto, que no es ni el mejor ni el peor, es el que nos toca, es el que tenemos, es el que hay que vivir. Entonces, a este contexto, Dios hoy también nos está visitando. Dios nos visita con su palabra, nos va a visitar dentro de un ratito con la Eucaristía, y no solo nos visita, sino que nos invita a que le hagamos ese lugarcito, esa especie de piecita, de tienda, al recibirlo y al llevarlo ya como parte de nuestra vida y de nuestro corazón. Que sea justamente eso, en medio de todo lo que a veces vivimos, nos anime a seguir mirando y construyendo el futuro, no como una distopía o una utopía, porque a veces la utopía también estaba tan alta que termina como decepcionándonos al no poder llegar. El Evangelio es siempre un proyecto posible, y la celebración de esa posibilidad es lo que nos tiene que ocupar.